¿Has escuchado fake news o falsas noticias? Tales como bebe alcohol y se quitará el coronavirus, come ajo y también se quitará el coronavirus, o que el coronavirus se transmite a través de las líneas 5G, teorías de la conspiración. Bueno, creo que es inevitable escuchar falsas noticias, pero ¿qué hacer? Cuando oímos falsas noticias, ¿qué hacer con lo que oímos? Hola, mi nombre es Juan Carlos Castillo y hoy quiero hablarte acerca de qué hacer con lo que oímos. En primera instancia, neutraliza lo que oyes si no viene de parte de Dios o si viene de una fuente equivocada. Neutralizar es anular o disminuir el efecto de una acción con una fuerza contraria. Por ejemplo, si alguien me lanza un puño, yo lo neutralizo anulando o disminuyendo esa fuerza con un efecto contrario. ¿Para qué? Para que esa mano no lastime mi cara. ¿Cómo anular el efecto de una fuerza contraria cuando escuchamos algo que no viene de parte de Dios o que viene de una fuente equivocada? En primera instancia, para anularla, impide que esa noticia se convierta en un pensamiento catastrófico. Impide que eso que oyes se convierta en un pensamiento que te afecte. La palabra del Señor en el libro de Números, capítulo 14, versículo 30 al versículo 32, narra la historia de unos hombres que Dios había enviado a mirar una tierra, pero cuando la vieron y regresaron a dar un informe, dieron una noticia totalmente diferente a lo que debía de ser, y fue tan dura la noticia que le dijeron a la comunidad que la tierra que les habían dado era una tierra mala, en una tierra donde había hombres muy grandes, que los miraban a ellos como una noticia que viene de una fuente equivocada o que no viene de parte de Dios. Número 1, impide que esa noticia se convierta en un pensamiento catastrófico. En Números capítulo 13, versículo 31 y 32 más o menos, dice la palabra del Señor que unos caballeros que habían sido enviados a ver un territorio regresaron con una noticia, pero ¿recuerdan o se imaginan cuál fue la noticia que trajeron? Ellos dijeron que habían visitado la tierra y que era una tierra que realmente tenía cosas maravillosas y espectaculares, pero que en esa tierra habían hombres muy grandes y que la tierra era mala. También dijeron que la gente de allá, de ese lugar, los miraba a ellos como langosta. Esa noticia en el capítulo 14, versículo 1, se convirtió en quienes lo oyeron en un pensamiento catastrófico, así como cuando Elías escuchó la noticia de parte de un mensajero de Jezabel, se convirtió en un pensamiento catastrófico. Y esta gente, dice la palabra de Dios, que lloraron toda la noche, pero también dice que querían regresarse porque los habían traído a una tierra donde el desierto se los iba a comer a ellos, se los iba a devorar a ellos y a sus hijos. Sin embargo, estos dos hombres, Josué y Caleb, evitaron que esa mala noticia se convirtiera en un pensamiento catastrófico. Josué le dice a la comunidad que estaba asustada por lo que había escuchado de las otras personas de los que le trajeron la noticia. Josué no permite que ese pensamiento en él se convierta en un pensamiento catastrófico y termine diciendo, sí, ellos tienen razón. Josué va donde el pueblo y le dice que no teman, que confíen, que el Señor les entregará esa tierra, que será como pan comido. No temáis, les dice, no se dejen afectar por eso que han oído. Y hoy el Señor nos dice a nosotros
que no nos dejemos afectar por lo que hemos oído, que lo neutralicemos, que le impidamos a las noticias que escuchamos que se conviertan en pensamientos catastróficos. Seguramente él observa lo mismo y ve que hay un problema, pero no permite que algo lo saque del propósito y de la confianza que ha depositado en Dios. Y en estos tiempos, a pesar de lo que estamos oyendo, no permitamos que estas cosas que oímos y vemos a diario, mensajes que nos llegan, nos amedrenten. Porque el Dios que tú y yo tenemos es un Dios maravilloso. Entonces, para neutralizar esas acciones que generan, esa fuerza que generan, esas noticias que vienen de fuentes equivocadas, que no provienen de Dios, recordemos esta primera parte, impidamos que se convierta en un pensamiento catastrófico. ¿Qué otra cosa nos puede ayudar a neutralizar estos pensamientos, que estas noticias, se conviertan en pensamientos catastróficos? ¿Qué nos puede ayudar? Filtrar lo que oímos a través de la palabra del Señor. Y cuando uno lee Números capítulo 13, versículo 2, Dios le dice a Moisés que lleve unas personas y que miren lo que Él les ha entregado. Es la promesa que conoce Josué y es la promesa que conoce todo Israel, pero no filtraron esa información. Y como no filtraron esa información con lo que dice la palabra de Dios, el mundo y nosotros podemos decir lo que queramos. Pero ¿qué dice Dios frente a eso? En el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 33, Jesús no nos lleva a desconocer la realidad, para nada. Jesús no se engaña ni nos engaña. Y Jesús en el Evangelio de Juan dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido. Así que cualquier noticia que traigan, neutralízala, filtrándola a través de la palabra de Dios, que dice el Señor. Y otra cosa que nos puede ayudar a neutralizar lo que oímos que no proviene de Dios o que viene de fuentes equivocadas es no desgastarnos en eso. Sé que no es fácil, porque las noticias las vamos a oír, nos llegan, entran en juego muchas cosas que nos puedan estar pasando y empezamos a rumiar, es decir, a coger ese pensamiento y a darle, 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 y todo el tiempo empezamos a recordar lo que nos dijeron, a armar monólogos internos, a hablarnos y a decirnos cosas. Y eso que otros dicen que probablemente no sea cierto, se va a convertir en un problema para nosotros. Pero para que podamos neutralizar eso que viene de afuera, no nos desgastemos. Escuchémoslo, porque no lo vamos a poder evitar. Al WhatsApp llegan cantidad de noticias. En el noticiero, los que pasan noticias falsas, lo que ocultan, lo que deben de pasar y que no vemos salida por lo que oímos, no nos dejemos afectar, neutralicemos todo eso y ahí está la palabra del Señor para que confiemos en Él. Bueno, ¿y qué hacer si lo que oímos viene de Dios? Si lo que oímos viene de Dios, escúchalo atentamente y ponlo en práctica. Escuchémoslo y pongámoslo en práctica. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 15 al 18, Dios le da a Elías unas instrucciones. Recuerdo algún predicador que cita a Jesús del Evangelio de Marcos, cuando vienen a buscarlo, dice que Jesús muy temprano
se levantaba a orar, a tener una comunión, una relación con el Padre para escuchar qué era lo que tenía que hacer durante el día. Y dice que llegaron los discípulos a decirle a Jesús más tarde: Maestro, ven que te buscan. Mucha gente que venía para que Jesús le hiciera milagros, y Jesús le responde a Pedro: vamos a otros pueblos a predicar, porque para eso he venido. Pedro tiene buenas instrucciones, pero Jesús ha escuchado lo que el Padre quiere. La agenda, dice este predicador, la agenda que Dios tenía para él. Si nosotros buscamos a Dios, Él nos va a hablar. ¿Y Dios habla hoy en día? Por supuesto que sí. Y en este tiempo es donde el Señor está hablando más. Necesitamos sacar tiempo para leer la Escritura y para en oración escuchar lo que Dios nos dice. Buscarlo para hablar con Él, para contarle, pero también para escucharle. Dice un predicador que pocos son los cristianos que oran, y los que oran, oran mal. Dice él que siempre estamos hablando y hablando, preguntándole cosas a Dios, diciéndole cosas a Dios, pero que pocas veces nos detenemos a escuchar qué es lo que Dios nos dice, porque siempre estamos hablando. Entonces hay una invitación de parte de Jesús a escucharlo, y Elías escucha atentamente la instrucción que Dios le da, y Dios le dice a Elías: regrésate por Damasco, por donde viniste, regrésate y unge. Y le dice que unja a 3 personas, a 2 reyes y a Eliseo. Y eso le cambia la perspectiva a Eliseo de todo lo que había oído, de todo lo que había escuchado de parte de Jezabel, el estado en el que se había encontrado. Escuchar la voz de Dios atentamente le dio a Elías de nuevo armonía, un equilibrio para seguir haciendo aquellas cosas que Dios le había pedido que hiciera. Y junto con el oír, hay que poner en práctica lo que Dios dice y lo que dice en su palabra. Jesús dice, haciendo una comparación de aquellos que oyen y hacen y aquellos que oyen y no hacen. Dice, aquel que oye y no hace es comparado con un hombre insensato, hablando en una parábola acerca de construir sobre la arena y construir sobre la roca. Dice que aquellos que oyen y no hacen son como el hombre que edifica sobre la arena, pero aquellos que oyen y hacen son como aquel hombre que edificó sobre la roca. Santiago dice que no seamos solo oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. Entonces, junto con el oír, es muy importante hacer. Y en ese capítulo 19, en el versículo 18, la palabra nos muestra cómo Elías hizo lo que Dios le había hablado. Lo que oyó de Dios, eso hizo. Y en este tiempo el Señor nos está invitando a no dejarnos desorientar por cosas que oímos en televisión, por las redes, en la radio. Hay muchas noticias, unas verdaderas y otras falsas. Y a veces estamos prestando más atención a eso que escuchamos, que viene de otras fuentes, que aquello que Dios está diciendo. Y cuando tú escuchas lo que Dios dice y haces lo que Dios dice y no lo que las noticias dicen, esas que vienen de fuentes equivocadas, entonces vas a poder encontrar una tranquilidad, una armonía, y vamos a recuperar el propósito para el cual Dios nos creó. Como resultado de oír, de escuchar y de hacer, va a venir la mano poderosa de Dios sobre nuestras vidas. En ese mismo libro
en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 1, a partir más o menos del versículo 10 al versículo 15, Dios empodera a Elías de una forma sorprendente y vienen a buscarlo para matarlo. Y Elías tiene un poder sobrenatural y le dice a esos que vienen a buscarlo: si soy un profeta de Dios, que caiga fuego sobre ti. Y efectivamente cae fuego sobre esas personas que venían a hacerle daño, hasta que finalmente uno le ruega y le dice que no le hace daño, y no le hace daño. ¿Y sabe por qué ese poder sobrenatural vino sobre Elías? Porque Elías oyó e hizo la voluntad del Padre. Y si tú y yo hoy, nuevamente repito, escuchamos y hacemos lo que Dios dice, algo especial va a ocurrir sobre nuestras vidas, algo especial va a ocurrir sobre ti. Quiero orar, pero antes de orar quiero presentarles al guía, al auxiliar que hoy estuvo ayudándome para hacer la representación de neutralizar. Voy a invitar a Juan Esteban, mi hijo, a que salude. Hola. Gracias por estar atentos. Te invito a que te suscribas y a que sigas escuchando y acompañándonos. Permíteme orar en este día por ti y por toda tu familia. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y por tu bondad. Ayúdanos a saber qué hacer con lo que oímos. No vamos a poder evitarlo, pero si antes de escuchar lo otro, te escuchamos a ti, seguramente, muy seguramente, algo diferente va a ocurrir.